entramos al proceso del virreinato, ya entramos a un proceso muy distinto, muy diferente, ya que el proceso de la organización política del virreinato había cambiado y surge una pregunta, ¿no? La más relevante. ¿Qué es lo que vamos a analizar en la clase el día de hoy? Tenemos que analizar cuál es la estructura real del virreinato, porque el virreinato se divide en dos gobiernos, ¿ok? Se divide en el gobierno que estaba en Europa y el gobierno que estaba establecido aquí en la colonia. ¿Ok? En esos dos tipos de gobierno se dividió la política, por decir así, virreinal. Ahora, ante esta situación, ¿ok? Ante esta situación es perenne que podemos nosotros connotar lo siguiente, ¿ok? Primero, tenemos que analizar y conocer, por decirlo de esta forma, cuáles son los organismos metropolitanos, ¿ok? ¿Quién es una autoridad metropolitana? La autoridad metropolitana ya se le considera como los jefes o reyes que establecían su liderazgo desde Europa, ¿ok? Vamos a anotar eso. Las autoridades metropolitanas ya fueron las instituciones de gobierno que dirigían sus acciones desde España. No te olvides, por favor. Desde España se ejercía este poder, ya, y se trasladaba al Perú, ¿ok? Ante esta situación tuvieron, pues, algunas sedes muy importantes. ¿Quién era la máxima autoridad? El rey. Con el respaldo divino, porque era supuestamente Dios quien dirigía al rey, se llevaba todo el legítimo poder o la legítima gubernamentación, por decirlo así. ¿Ok? Sus órdenes, como lo hemos visto, bueno, más adelante lo vamos a analizar también en tercero, cuando lleguemos a tercero vamos a hablar del absolutismo, que el absolutismo decía, ya que los reyes están en el gobierno porque Dios los ponía, ¿no? Y la iglesia, lógicamente, apoyaba esta situación porque también encontraba, ¿ya? Su beneficio. Entonces, los reyes, como siendo la máxima autoridad, ¿ok? Ejercían ciertas funciones muy relevantes, de las cuales, pues, en este caso tenemos a los reyes más representativos, los reyes católicos, ¿no? De las cuales, pues, con toda su pompa y su gloria, ellos expandían su poder. Y al expander su poder, lógicamente, pues, expandían su colonia, ¿no? Y, pues, en este caso sabemos que el Perú fue el fragmento más importante para España, ¿ok? Fue el fragmento más, pero más importante para España. Por un lado, pues, tenemos a los que van a expander el poder, ¿no? Y por otro lado, tenemos los que lo llevan a la gloria, al virreinato. En este caso, pues, sabemos que el rey Carlos III le va a llevar, o va a llevar, por decirlo así, las acciones más importantes dentro de esta gobernamentación. Ahora, las dinastías más importantes son las que tenemos acá, pero las más importantes, ¿ya? Las más importantes van a ser Carlos I, ya anota eso en tu cuaderno, va a ser Carlos I y en este caso Felipe II, ¿ok? De las cuales con estos dos, ya, con estos dos reyes en España, en América se va a lograr crear el virreinato y consolidar el virreinato, ¿ok? Mediante esos dos aspectos. Luego está la dinastía borbónica, ya de la cual se llaman las famosas reformas borbónicas, al hecho de que se iba a reestructurar nuevamente el gobierno en España debido a que había un problema. Este era el problema de la invasión napoleónica. Napoleón está invadiendo Europa, entonces aquí en América las fuerzas españolas pierden poder porque España no estaba enviando ejército, ni siquiera estaba enviando la ayuda monetaria que siempre debería haber enviado, ¿no? Entonces se pierde esa situación ahí. Ahora, ante esta situación también tenemos lo siguiente, ¿ok? El famoso Consejo de Indias. ¿Qué es el Consejo de Indias? A ver, el Consejo de Indias es, en este caso, ya conforme avanzaba el proceso de colonización, en la Casa de Sevilla, que era el fragmento económico, no te olvides, ¿qué es lo que hacían? Ante las graves crisis, ya el Consejo de Indias tenía la función, ya la función de ser el máximo tribunal judicial para las colonias. ¿Qué significa eso? Establecer leyes en las colonias, fragmentar leyes en las colonias, preparar leyes para América, las cuales, pues, con base a lo que el rey proponía, se ejecutaba, ¿no? Proponían ternas al rey para cubrir los principales cargos de gobierno en América. ¿Qué significa eso? Elegir virreyes, ¿ok? Y en este punto también, pues, el Consejo de Indias se encargaba de supervisar a las autoridades de América. Hacían visitas constantes y si habían, pues, abusos de poder, se ejecutaban los juicios de residencia, ¿ok? Para estos puntos, pues, nosotros sabemos que muchos de los virreyes en el Perú no tuvieron mucho, ¿cómo se podría decir? No objetaron o ni siquiera, pues, respetaron, por decir así, las leyes que el Consejo de Indias junto con el rey habían establecido, ya que los abusos se hicieron constantemente.
¿ok? Y los abusos servían pues prácticamente para que los indios pudieran trabajar, ¿ok? Entonces, tenemos por un lado, a los reyes, los cuales se establecían en el poder, los cuales estaban en el poder y consolidaban el poder y expandían su voluntad hacia las reales colonias. Y por el otro lado tenemos, pues, en este punto, a los dos virreyes más importantes, Carlos I y Felipe II. Y por el otro lado, pues, también tenemos acá, ¿no? El Consejo de Indias, el cual se encargaba de poder dar una ejecución a las leyes. ¿Qué es lo que buscaba, en otras palabras, la autoridad metropolitana? Gobernar y controlar las colonias en América a través de las leyes. ¿Ok? Esa era la función, controlar a las colonias americanas a través de las leyes. Porque si no existía ese control, hubiera problemas o habría problemas. Ahora, ante esto nos surge una pregunta, ¿no? La pregunta del día es, ¿qué virrey o quién virrey crea el virreinato y quién la consolida? Sabemos que en esta situación lo tenemos al rey Carlos I y a Felipe II. Ahora, vamos a volver a ingresar, chicos, porque me quedan 9 minutos. ¿Ok? Vamos a volver a ingresar para terminar con las autoridades locales. ¿Ok? Volvemos a entrar al Zoom, por favor.